Perrillos Podcast. Hola perrillos, bienvenidos a Perrillos Podcast, bienvenidos a otro viernes más. Mi nombre es Iván Romero y me acompaña como cada semana. Hola, yo soy Víctor Córdoba, Perrillos Podcast, Halloween. ¿Cómo están? Día de Muertos. ¿Cómo has estado, Víctor? Muy bien, bien, ahí vamos con algunos problemillas de salud, pero afortunadamente nada que no se solucione con un tratamiento. No se crean, no. No, afortunadamente ahí saliendo al paso. Qué vale escuchar que andes mal de salud, Víctor, pero... Es la edad. Pero pues esperamos que, como dices, sea algo que con un tratamiento médico a tiempo se resuelva y puedas estar mejor. Pero ahí andamos muy contentos porque este es nuestro episodio. Ya hasta perdí la cuenta, fíjate en cuál vamos. Es el número 9. El número 9 de Perrillos Podcast. De hecho, hace rato estaba cayendo en cuenta de que ya son 2 meses de podcast. Ya tenemos, el primer episodio lo subimos el 1 de septiembre. Ya tenemos septiembre y octubre. Órale, qué interesante. Yo no llevo la cuenta, pero sí tengo, cuando veo la lista tanto en YouTube como en Spotify, donde pueden escucharnos, escojan la plataforma de su preferencia, veo que son varios episodios y digo, válgame, qué rápido juntamos un buen numerito de participaciones. Eso es muy interesante. Igual muy poca gente nos escucha, ¿verdad? Pero en una de esas, si ya tenemos fans más o menos ahí fieles o seguidores que digan, mira, estos perrillos van a volver a sacar su episodio del día de hoy. Como dicen dicho, no somos muchos, pero somos machos. Bueno, no somos muchos y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. No, bueno, lo dices, actualmente no tenemos tantas personas que nos escuchan, pero poco a poco ha ido creciendo esta comunidad perruna. Y precisamente estaba viendo en las analíticas que ya nos escucharon en Brasil. Ay. Digo, porque no sé hablar portugués. Pero está bien. Esperemos que la persona que nos escuchó sí sepa español y haya disfrutado el episodio que escuchó. Qué gusto, Y nada, que nos están estudiando para un podcast fallido o algo así. Errores que no deben de cometer. Sí. No, qué bien, nos da mucho gusto. Saludos a toda la gente que nos escucha en esta vasta comunidad global, gracias a las tecnologías. Claro que nuestro primer radio, o sea, perímetro o espacio, creemos que es con nuestra gente cercana. Bueno, creemos porque no hemos hecho un estudio puntual de ello, ¿verdad? Que es con nuestra gente cercana aquí en Chihuahua, México, pero también sabemos, por lo que nos ha comentado Iván, lo que ha revisado en plataformas, nos han escuchado en otras latitudes y eso, insisto, nos da muchísimo gusto. Es muy reconfortante ver que, como te digo, la comunidad perruna, la comunidad de los perrillos ha ido creciendo lentamente, pero ahí va creciendo. Oye, Víctor, y hablando de la comunidad de los perrillos, el capítulo anterior, el del especial de Halloween, pues tuvo bastante buena respuesta. Varias personas me han comentado que les gustó, que se les hizo muy entretenido. Tanto en persona me lo comentaron como por algún mensajito y por redes sociales. Y la verdad, yo me siento satisfecho. Creo que logramos hacer un episodio muy entretenido, con historias muy interesantes. Y pues de ese episodio, ¿cuál fue tu historia favorita o cuál fue la que más te llamó la atención? Bueno, de entrada fue un episodio muy largo y yo pensé que eso iba a ser contraproducente, tenía mis dudas, pero eso estoy muy asombrado, pero gratamente asombrado de lo que comentas respecto a que la respuesta con la gente que se ha acercado a ti ha sido favorable. Yo estoy muy contento de haberlo hecho, me gustó y me gustó el formato. ¿Cuál fue mi historia favorita? La de los calcetines que separaron, eso es cierto. El final épico. El final épico. No, fíjate que en gran medida todas me llamaron la atención. Todos son ganadores solo por el hecho de estar aquí. No, pero la la de Julio, respecto a lo que le pasó aquí en la facultad ese fin de semana, que se quedó solo y que de repente vio salir al último participante del grupo de teatro y ya no había nadie y percibió esta presencia, me llamó la atención, pero porque trabajó aquí, bueno, y también obviamente es una buena historia.
La de tu amigo este que le pasó algo en la carretera, que luego él jura y perjura que es un efecto del reflejo de la luz. Esa también, digo, un efecto del reflejo de la luz, pero le dio miedo y le pisó al acelerador. Se me llamó la atención. La de Dani me gustó mucho. Yo diría, fíjate, que las que contó Nancy, por la forma en que ella, yo sentía, tenía una convicción de lo que estaba hablando, particularmente me llamaron la atención, pero en términos generales, insisto, todas tenían algo, hasta las que yo conté, hasta eso. hasta esa. Pero sí, en ese sentido yo creo, por la forma en la que Nancy narraba, ¿no? Fíjate que yo concuerdo contigo, a mí todas me gustaron, todas tienen algún elemento que me pareció pues atractivo, que me causó un tanto temor, por así decirlo, pero la que más no sé si gustó, la que más me sentí atraído fue por la historia de la niña de preescolar, la que contó Nancy, Ujú. sobre todo porque yo alguna vez escuché que los niños fantasmas no son Peligrosos. tan peligrosos o no son tan comunes. Sí hay niños fantasmas, pero que generalmente una representación de un niño fantasma dicen que es un demonio, que toma Oh, una forma de niño para poder acercarse a las personas, puesto que ellos creen que un niño va a dar ternura o no representa tanto temor como un fantasma adulto. Y eso siempre me ha... Cuando escuché eso por primera vez dije, ah, caray, qué miedo. Un niño demonio, o sea, como que... sí, fíjate que me llamaba la atención respecto al elemento de la cámara, que decía que percibía la imagen, Sí, pero que ella no la veía. Entonces, esas cosas sí me dejaron un poquito desconcertado al respecto, pero en fin, desafortunadamente esas historias nada más se cuentan y nada más se reproducen en esta temporada que para mi gusto es muy corta, insisto, para mí la mejor temporada del año, mi favorita temporada del año. Incluso de niño, aunque disfrutaba mucho la Navidad, eh, yo esperaba con más gusto, con más entusiasmo, la temporada de Noche de Brujas, Día de Muertos. Siempre me llamó la atención. Por esa razón se me hace muy corto esta celebración, muy corta esta celebración. pues hablando de que es una celebración muy corta, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. ¿Qué? Hoy cerramos nuestra temporada de Halloween de terror con este tercer programa. Pones las cortinillas de ¡No! ¡Ya no! Con la que cerraste el capítulo pasado. Y en este caso, pues vamos a concluir el tema, bueno, la temática, con un tema, pues ahora sí que con una tradición mexicana de las más conocidas a nivel mundial, quiero yo pensar, que es el Día de Muertos. Y pues esto aparte... ¡Uh! Y esto pues nos va a llevar a hablar un poco sobre leyendas mexicanas de terror. Víctor, yo sé que tú eres un gran amante y que tienes bastantes Ay, conocimientos. sabes que soy un gran amante. Ay, ¿quién te contó? Amante del Día de Muertos. Ah, ok, sí, De la sí. festividad. Ok, perdón. Y lo otro no nadie me ha contado, nadie, Pero, nada, pero lo sé. ni yo lo he vivido, pero lo veo en tu mirada, en esos ojitos verdes. Muy bien. Y pues me gustaría que nos platicaras un poco sobre el Día de Muertos, así igual de a grosso modo, pero para esas personas de la comunidad de los perrillos que nos escuchan en otros países. Híjole, Iván, me hubiera preparado. Bueno, no, lo que puedo contar respecto a la tradición del Día de Muertos, como la hemos aprendido desde la infancia, es que, como sabemos, todos los que somos académicos, ay, no es cierto, como sabemos, muchas personas, es una tradición sincrética. Eh, Hay una mezcla entre las creencias cristianas de la época colonial, de cuando se colonizó lo que posteriormente se conocería como México y el resto del territorio de América Latina en general. Es un sincretismo de las creencias cristianas con creencias que los cristianos denominaron paganas, en este caso prehispánicas, respecto a una inquietud que todas las culturas han tenido en relación a qué hay después de la vida, ¿no? O que por lo menos fue una de las inquietudes que predominó en el imaginario durante muchas generaciones,
épocas distintas. Yo supongo que ahorita toda esta creencia está un poquito más delimitada o un poquito más debilitada por otras urgencias que tenemos en puerta, ¿no? La vida digital nos ha cambiado bastante y quizá todo esto no sea más que ya algo pintoresco, pero el hecho de que haya habido toda una celebración en torno a la Noche de Todos los Santos en la religión cristiana, que es la que se celebra la noche del 1 de noviembre, y se pudiera mezclar con las creencias prehispánicas, principalmente de los pueblos de la meseta central del país, para, digamos, en esta imbricación, captar la atención de la gente que se estaba convirtiendo al cristianismo y poder de alguna manera satisfacer esta necesidad del reconocimiento a la muerte que tenían en sus celebraciones originales. Pues apareció lo que se conoce como Día de Muertos. A mí me llama mucho la atención, me escucho que esa expresión la digo bastante y tengo que cambiar de muletilla. Quizá en la segunda temporada de Perrillos Podcast vaya a tener una expresión distinta, pero a mí me llama mucho la atención como en diferentes partes del país, aunque la celebración de fondo es la misma, tiene matices muy distintos. Hay zonas del país donde la celebración lleva varios días continuos, la gente pasa la noche del 1 y la noche del 2 de noviembre en los cementerios, comiendo en familia. Hay otros países en diferentes partes del mundo donde incluso los restos de los difuntos son extraídos y se ponen, la urna con los restos se pone cerca de donde está comiendo la gente. Quizá esto nos pudiera parecer un tanto más desconcertante a nosotros, ¿no? Pero lo interesante es este temor y este amor que se le tiene a lo desconocido, y que quizá lo más desconocido y lo más desconcertante para el ser humano vaya a ser siempre la muerte, o haya sido pues durante muchas generaciones la muerte. Hay unas tradiciones aquí en Chihuahua de etnias indígenas. Hay una tradición que se llama los ceremos, donde se reconoce a los muertos con unos rituales, y son los ceremos porque es lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Finalmente no deja de ser interesante cómo, a diferencia de Halloween, donde los demonios vienen a hacer maldades y a comer, el Día de Muertos en México y latitudes culturales similares, los muertos vienen a saludar y también a comer. Lo interesante es que predomina el factor de la comida, ¿no? Y llama también mucho la atención este aspecto de lo entrañable de la familia, de cómo los muertos van a regresar a lo que más quisieron, no a sentirse lastimados o asustar a la gente, sino a permanecer en un vínculo, en un contacto emocional con las personas. Finalmente, las dos celebraciones se me hacen particularmente maravillosas. Yo amo esta fecha, extraño mucho la época en que me gustaba disfrazarme. Ahorita ya no me llama la atención, pero recuerdo con mucho gusto como, ¡ay, viene Halloween! Me voy a poner mi disfraz de hombre lobo, una pinche máscara de vinil comprada en la Soriana o en el Super, ¿no? Con una liga atrás y que apestaba a hule, pero me encantaba, ¿no? Cosas por el estilo. Yo quisiera que esta celebración fuera un poquito más prolongada y que fuera a causa de asueto laboral por 1 o 2 semanas, pero no lo es. Pero tristemente no lo es así. Sí. Víctor, gracias por compartir estos datos tan interesantes. Tú cuéntanos tu impresión del Día de Muertos, Iván. Bueno, a mí, tanto el Halloween, que no es mexicano, ¿verdad? Como el Día de Muertos es una época del año que a mí me gusta mucho. No es como tú mi época favorita del año sí es la Navidad. Pero a mí me gusta mucho tanto el Halloween, que es muy diferente al Día de Muertos, y desde pequeño pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Ver las calaveritas de azúcar, la figura de la Catrina, el altar, que el pan de muerto, la flor de cempasúchil, la feria del hueso afuera de los panteones municipales. Ay, eso es maravilloso, la feria del hueso es maravillosa. Uno de mis recuerdos más grandes de la infancia es cuando me compraban los famosos, bueno, yo así los conozco, los cubiertos. Los dulces. Los dulces, que es de
un dulce hecho de calabaza. Y siempre se me ha hecho muy interesante. A mí nunca, no sé cómo lo conciban en otros países, pero para mí el Día de Muertos es algo totalmente festivo. No Mm. es nada terrorífico, no es nada maligno. Al contrario del Halloween, ¿no? Que la idea es asustarte, causarte miedo, etcétera, disfrazarte. Pero yo no tengo tantos conocimientos como tú sobre el Día de Muertos, pero No, ni yo. es una festividad que se me hace muy, muy padre, que ojalá que sigamos festejando durante cientos, miles de años Y que vivamos para contarlo. y que vivamos miles de años para contarlo. No, 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 miles no, porque qué feo llegar a ser tan, tan, tan viejito. Y pues bueno, Víctor, comenzando ahora sí que con las leyendas, creo que hay una leyenda muy, muy local de aquí de la ciudad de Chihuahua, que es la famosa Pascualita, De hecho, yo diría la leyenda por excelencia, de ¿no? aquí de, no sé si del estado, por lo menos de la ciudad sí lo es. Y pues bueno, esta leyenda de Pascualita, la historia es más o menos así. Fue en el siglo pasado, ¿verdad? A Ujú. mediados. Sí, siglo XX. Este, aquí en la ciudad de Chihuahua, en lo que hoy es la Avenida Ocampo, había que sigue habiendo una tienda de vestidos de novia. Y la leyenda nos cuenta que la dueña tenía una hija con una belleza pues muy grande, que era una mujer sumamente bella y que un día llegó a la ciudad un extranjero, me parece que un francés, algo así, y que se quería casar con ella, pero su mamá no la dejaba, pues se hizo ahí una especie de problema y que al parecer a la famosa Pascualita, bueno, yo sí lo escuché, la picó un insecto, una araña, no estoy seguro, Ujú. y falleció. Y este hombre europeo tenía conocimientos sobre alquimia, brujería, cosas así. Y la madre buscó a este señor, al parecer le hicieron ahí un proceso, una magia, etcétera, y quedó su cuerpo como embalsamado. Y ese maniquí de la Pascualita está exhibido ahí en la tienda. Tiene décadas exhibido. Y se empezó a correr la leyenda. No, es que está vivo, está vivo. Se te queda viendo, te parpadea. Si te fijas, cada día se mueve un poquito. Y cada cierto tiempo, pues le cambian el vestido y todo. Este, eso es lo que yo sé de la Pascualita. ¿Tú qué nos podrías aportar? Mira, no recuerdo bien a bien los detalles de la leyenda. Lo que yo tengo entendido es que el rostro estaba hecho de una impresión, el rostro del maniquí, de una impresión directa sobre el cadáver de la muchacha. Y que de ahí se corrió el rumor respecto a que era el cadáver embalsamado. Claro que no pasó nunca de ser un rumor y la misma familia y los dueños del establecimiento les gustaba que se tuviera esta creencia, no sé, bueno, el establecimiento le conviene porque es publicidad, este, donde se exhiben los vestidos de novia y el maniquí es cambiado constantemente de atuendo, pero se sabía de raíz que no era así y que en realidad pues era eso, un maniquí, que el resto del cuerpo sí era un maniquí común genérico y que la cabeza era lo que estaba hecho con una máscara mortuoria. Luego se empezó a correr el rumor respecto a que no, es la cabeza, pero el cuerpo no, el cuerpo es de otra mujer. Después tengo yo entendido, no lo sé de cierto, lo supongo, que hubo un incendio, tengo yo entendido que hubo un incendio que arruinó el local, que arruinó el maniquí y que el maniquí fue mandado a México para ser restaurado. Claro que no el cuerpo, insisto, que se decía que es un cuerpo genérico, sí El rostro. el rostro. Pero todo esto corre como una especie de leyenda urbana de Vox Populi. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la leyenda de Pascualita es la leyenda, diría yo, por antonomasia de Chihuahua, por lo menos del siglo XX para acá, la más representativa o una de las más representativas. Dicen que se aparece en las noches con su vestido de novia cerca de la ubicación de la tienda y en la avenida, es la avenida Ocampo, ¿verdad? Donde se encuentra. Sí, lo campo. No recuerdo si la otra es Aldama o Jinaga. Es la Ojinaga, creo. Sí. Sí. O que se mueve en el aparador, que hay gente que la ha visto moverse. En fin,
como todas las leyendas, pues tiene este componente que consiste en que se ha ido enriqueciendo con lo que se cuenta en torno a ella, ¿no? Es lo que sé. Se han escrito libros. Un músico de aquí de Chihuahua, Tito Villalobos, que en algún momento ganó un premio para escribir leyendas chihuahuenses y convertirlas en canciones, guapangos, corridos, tangos, boleros. Grabó un disco, incluye la leyenda de Pascualita, y habla de las apariciones que la gente cuenta se dan en torno al local donde se encuentra la exhibición del maniquí. Yo, que tengo muchos años viendo a Pascualita, desde siempre, porque recuerdo que un tiempo hasta se colocó de un periódico de mucha circulación aquí en la ciudad, se colocó una columna, una nota en el vidrio, hasta que se lavó y pusieron una copia y todo este asunto. La gente se arremolinaba ahí en el aparador a ver el maniquí, leer lo que decía la nota, y te acercabas y ves a la gente platicar. Sí, mira, fíjate ese dedo, ahorita que nos acercamos tenía esta posición y ya se movió. O sea, este componente de que la gente pues se va sugestionando, involucrando de alguna manera con lo que ahí se decía o con lo que se comentaba, y pues daba pie a que la gente, con cierto morbo, pero no lo digo en mal plan, sino morbo del bueno, morbo del bonito, con estas inquietudes, se acercaba al aparador a ver el maniquí, a leer la nota. Insisto, forma parte de nuestra tradición y de nuestro imaginario y de nuestra identidad también. Y es tan representativo de aquí de nuestra ciudad que yo recuerdo que con mucha frecuencia, al yo ir recorriendo las calles del centro de la ciudad, era muy frecuente ver a turistas tanto nacionales como extranjeros tomándose fotos y hablando sobre la Pascualita. Así es. Pascuala, el nombre de la muchacha, que por cariño disminuyó a Pascualita, un nombre ya muy poco usado tanto en hombres como mujeres, Pascuala. Pero obviamente un hombre que pertenece a una generación en que a la gente se le bautizaba o se le registraba con estos apelativos, ¿verdad? Correcto. Oye, Víctor, me dices que también quieres compartir algunas leyendas tú también. Me decías que vas a leer una que es un tanto breve. Bueno, sí, la versión que traigo es breve. Voy a compartir primero dos leyendas que recuerdo de aquí de la ciudad de Chihuahua. Hay que tomar en cuenta que como leyendas no necesariamente tienen que ver con este componente de lo sobrenatural como el ingrediente que está en primer plano, sino que de alguna manera están relacionados con el imaginario colectivo, con el aspecto fundacional, es decir, un perfil de la identidad local que se siente vinculado con lo que ahí se cuenta, y a partir de ahí se piensa que si se es de cierta parte, uno tiene que estar en conocimiento de esas historias porque tienen que ver con tradiciones o con creencias, o que bien la muerte aparece en ellas como un componente fundamental para contar la historia. La primera es la historia de Santa Rita. Mucha gente cree que Chihuahua tiene por santa patrona a Santa Rita, tanto que la feria tradicional de aquí es la feria de Santa Rita. Sí. La iglesia dedicada a Santa Rita está en una extensión del Paseo Bolívar, que es una parte muy bonita, llamada Primero de Mayo. No sé en otras ciudades, pero aquí en Chihuahua las calles de un tramo a otro cambian de nombre, incluso las calles principales. Entonces, si ustedes recorren el Paseo Bolívar hacia el centro, se llama Vicente Guerrero y José Neri Santos. Sí, correcto. Pero si la recorren hacia la salida del centro histórico, hacia el otro extremo de la ciudad, rumbo al Santuario de Guadalupe, se van a encontrar con que el Paseo Bolívar se llama Primero de Mayo y luego JJ Morón, José Joaquín Morón. Lo comento porque la iglesia de Santa Rita está ubicada en esa extensión del Paseo Bolívar que se llama Primero de Mayo, cerca de un gimnasio muy tradicional llamado La Huayla Inca. Canta, Víctor. No, es que no, ¿cómo va la melodía? YMCA. Bueno, Perdón no canto, por la pero interrupción. estoy bailando. Es que quería escuchar a Víctor cantar en inglés. Deletrear. Sí. El chiste es que la iglesia está pegada y casi a este establecimiento deportivo, a este club. Y
esta iglesia pues es muy socorrida por la gente porque, insisto, se ha pensado durante muchos años que Santa Rita es la patrona de Chihuahua. Hace unas décadas me enteré que el patrón de Chihuahua es San Francisco, como si hubiera sido fundado por franciscanos esta comunidad, pero al parecer, dice la gente que sabe de estas cuestiones religiosas, no es así. Pero en fin, el asunto es que Santa Rita se ha insertado tanto en el imaginario colectivo de Chihuahua, sin que sea la patrona fundadora de la ciudad, por esta leyenda. Santa Rita era hija de un hombre, Rita era hija de un hombre con mucho dinero, y ella en una visión que tuvo, prometió ofrecérsele a Cristo como único esposo. Sin embargo, sus padres quisieron casarla con un hombre muy, muy mayor que ella, con muchos años de diferencia, que tenía mucho dinero, un terrateniente de aquí de Chihuahua, y ella se obstinó en que no fuera así porque se había ofrecido a Cristo, se encerró en su cuarto y ahí se dejó morir de hambre, porque el castigo era: si no vas a aceptar, te quedas en tu cuarto hasta que cambies de opinión. Y ella se dejó morir de hambre escribiendo cartas a su familia, porque estaba convencida de esto. Y el hecho de que hubiera muerto en función de sus creencias, de su convicción, a los padres les dio por definir que finalmente ella era una santa y que tenía razón. Entonces se fundó el culto a Santa Rita. Es una leyenda fundacional en ese sentido, ¿no? Pero no es una leyenda que tenga el componente de lo sobrenatural como tal, salvo el componente de la muerte, con respecto a que esta mujer muere por sus creencias, y obviamente creencias cristianas, ¿no? Digo obviamente por la época y por lo que implica en la identidad local. Otra leyenda, esta la leí en un libro de leyendas chihuahuenses cuando yo estudiaba en el colegio de bachilleres. Para quienes nos escuchan en otra parte del mundo, estudiar bachilleres o preparatoria equivale al high school de Estados Unidos y de Inglaterra. Dato curioso. Dato curioso. Esta leyenda es sobre la Santa Cruz, en la cual celebran los albañiles. No recuerdo cuál es la fecha del Día de la Santa Cruz, que es el Día de los Albañiles, y que se encuentra sobre la avenida Cuauhtémoc, la bifurcación de la avenida Cuauhtémoc, donde la avenida Cuauhtémoc se convierte en Aldama y hacia el otro lado se convierte en la avenida Victoria, y frente al Colegio de Bachilleres 1. Es una placita pequeña con una cruz pintada de verde, una cruz pequeña también, sobre un muro blanco. El asunto es que la leyenda que yo leí en ese libro entonces, hace muchísimos años, por allá 1987, quizá 1988, ya llovió. Y ya llovió. Es que un joven junior, el equivalente a un junior, un joven del siglo XIX, que era un Casanova y que era un seductor, y que la muchacha que le gustaba y no se dejaba seducir abusaba de ella y dilapidaba el patrimonio con el que sus padres lo habían beneficiado. En una ocasión, bebiendo con unos amigos cerca de allá por donde está establecida ahora la quinta zona militar, los cuarteles de la ciudad de Chihuahua, en la calle J. Morón precisamente, digamos varias cuadras cerca de donde se encuentra ahora esa cruz, bebiendo con sus amigos, vio a lo lejos un guajolote. Entonces, mientras los amigos seguían bebiendo, él se alejó para molestar al ave, pero en el estado en el que se encontraba no se percató de que ya se había alejado bastante de ellos, y de pronto se vio rodeado de un espacio muy amplio sin zona habitable. Pues, en esa época la ciudad no era ciudad, ¿no? Obviamente, y el guajolote se perdió entre unas ramas de unos árboles. Cuando se metió en las ramas de los árboles para atraparlo, se encontró con una figura no humana muy grande que lo asustó. El guajolote giró en torno a él y creó un torbellino, y él despertó ya cerca de donde se encuentra ahora no despertó, él apareció muerto cerca de donde se encuentra ahora la Santa Cruz. Oh, okay. Cuando pasaron muchos días que encontraban sus restos, ya estaba un poquito avanzado el estado de descomposición, pero los padres pusieron ahí una cruz para recordar que él había fallecido, y para espantar lo demoníaco que hubiera en torno a esto, ¿no? Ahuyentar, exorcizar. Aquí lo interesante es que, como toda leyenda tradicional, tiene un componente moral, y resulta que esto, según como recuerdo estaba contado en el libro, era una especie de castigo por su vida disipada, por su vida de desmanes,
y que tenía que ver también con que ese día que estaba tomando con los amigos estaban festejando que acababa de desvirginar a una joven del pueblo que todo el mundo reconocía como una mujer ejemplar, una mujer muy jovencita de unos 15, 16 años, y se estaba jactando de eso con los amigos cuando aconteció esto, ¿no? Esta es una de las leyendas que hay ahí en torno a la ciudad de Chihuahua y que se cuenta muy poco. Y la que les quiero leer así rápidamente es una leyenda mexicana tradicional llamada el Callejón de la Machincuepa en la Ciudad de México. Acontece durante la época colonial y tiene que ver con cómo una mujer llamada Doña Paz, que había sido criada por su tío, porque ella se quedó huérfana, el marqués del Valle Salado, había tratado muy mal a su tío, tanto que todavía en el hecho de muerte le había generado muchos desplantes. Él era un hombre muy avanzada de edad cuando la crió, y ella era una niña consentida que siempre la abusó de su condición, digamos, de ser más joven, de ser sana, y trató muy mal al tío. Total que el marqués la había nombrado heredera universal de sus bienes, pero con la condición de que pagara todos los tormentos que le hizo sufrir en vida, sino el legado que él había dejado para ella pasaría íntegro a la orden de los franciscanos y a la orden de los que siguen a la Virgen de la Merced, que es los mercedarios, y estaría dividido por partes iguales, pero ella no vería nada de esa herencia. La condición que le puso es que atravesara en un carruaje descubierto por las noches la calle de Plantero y San Francisco, en el centro mayor y de la plaza mayor se subiera un tablero frente al callejón que hoy se llama Callejón de la Machincuepa, y delante de todos en ese tablero, con unas enaguas muy cortas, con unos calzones muy cortos. Estamos hablando de una época en que los vestidos de las mujeres usaban crinolinas, eran muy amplios. Se echara una machincuepa, que es una marometa, que se parara en manos y lo girara. Eso era la cuestión. Entonces ella fue humillada, cumpliendo con este requisito para poder ser la heredera de los bienes, y en cuanto llegó, todo el público que ya sabía, la ciudad que ya sabía que ese había sido el castigo que le había puesto el tío para la condición para poder heredar, le empezó a gritar Machincuepa, Machincuepa, y Doña Paz, que ya era una mujer no tan joven cuando el tío falleció, se paró y que era robusta, era gordita, se paró de manos y giró. Todo el mundo vio sus enaguas, se cayó, no pudo echar la machincuepa bien, lo hizo varias veces hasta que se supone que por fin le salió bien, pero la condición era que saliera la primera. Entonces se supone que, se dice la leyenda, que una risa muy macabra se escuchó del fondo del callejón oscuro, y desde entonces ese callejón, que está ubicado en el centro histórico, cerca de la avenida Plateros, se conoce como el Callejón de la Machincuepa. Sí. Esas son las leyendas que yo les quería compartir, pero pues obviamente leyendas en México hay. Sí, hay muchísimas. infinidad. De hecho, hay otra leyenda que así se le conoce como la planchada, Sí. que se supone que es una enfermera que se aparece por la noche a los enfermos y los auxilia. Yo lo que escuché, tengo entendido que esta leyenda la cuentan en diferentes estados de la República, y varios estados de la República se la atribuyen. Pero lo que yo escuché es que también aquí en Chihuahua tuvo origen la planchada o una de las planchadas, y lo que yo tengo entendido es que era una enfermera, era muy buena enfermera, joven y bella. Y uno de los doctores del hospital era un mujeriego de primera, pero la enamora, prometen casarse, y al final descubre que no se iba a casar, que le estaba siendo infiel, etcétera. Ella sufre mucho y se suicida. Y empezó a aparecerse, como era tan bondadosa, empezó a aparecerse en el hospital, y en la noche pues hace acto de presencia en las diferentes zonas del hospital, y no en sí no medica, no aplica medicamentos a los pacientes, pero los reconforta, y dicen que les avisa a las enfermeras vivas que tienen que ir a las habitaciones a revisar a los pacientes.
¿Tú habías escuchado de la planchada tanto aquí en Chihuahua como en otros estados? Yo sé que esa leyenda, tengo entendido que, yo sé, ay, que vamos, El experto en tengo, tengo leyendas. entendido que esa leyenda es un tanto recurrente en diferentes ciudades, pero aquí el asunto está en que se habla de una zona conocida, ¿no? Donde acontece, Sí. y por eso supongo que eso pasa en todas las ciudades, nos la queremos apropiar como, no, no, es nuestra planchada, es nuestra leyenda. Pero sí, sí, sí había escuchado sobre ella. Hay una leyenda también muy común, ¿no? De una mujer que se aparece en la carretera. Así que pide ride, pide aventón Sí. y que cuando el auto se detiene, generalmente lo que yo he escuchado es que le pide aventón a gente que va sola. Sí. Y por alguna razón se sube en la parte de atrás del vehículo y pide ser llevada a cierto lugar. Hay versiones que dicen que ya cuando llegan resulta que es ¿cómo se llama? Un cementerio. Y que Ujú. cuando voltean ya no está, como que se desvaneció. Ujú. Y hay otras leyendas, o bueno, otras versiones que dicen que si da una dirección en tal colonia, en tal calle, que llegan y que cuando voltean, lo mismo, ya se desvaneció y que la persona se baja a preguntar, a tocar a la casa, oiga, ¿sabe qué? Conmigo venía una muchacha, me pidió ride, cuando me detuve ya no venía, a lo mejor se bajó, yo no la vi y dicen, la describen y no, sí, ella murió hace unos años en un accidente, bla, bla, bla. Sí. Y también tengo entendido que es mencionada en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Mm, pues en todos los estados hay un caso Algo así similar. de la mujer que pide aventón. Ujú. Y creo que todo mexicano que se respeta conoce la leyenda de La Llorona, ¿no? Creo que es Así la es. leyenda mexicana más conocida a nivel mundial. Sí, fíjate que se parece bastante de origen a una tragedia griega donde eh, ella, Medea, sacrifica a sus hijos. Corríjanme si no es Medea, pero creo que es Medea, madre Medea, quien sacrifica a sus hijos también en un trance, ¿no? Porque en el caso de la Llorona creo que ella sacrifica a sus hijos porque está trastornada Ajá. porque el padre de los hijos, que es un español, mientras ella es de origen mestizo o indígena, decide no reconocerlos y casarse e irse a tener familia con una mujer española, ¿no? Sí. Y luego pues ella entra en una especie de trance, de locura, no se da cuenta lo que hace y por venganza sacrifica a la progenie y luego se da cuenta de lo que hizo y empieza a penar, ay, mis hijos, y a llorar por ellos, ¿no? Que finalmente es una historia que de manera muy triste puede uno decir sucedió con una mujer en la Ciudad de México en el siglo XX, llamada Luz. Hasta hay una película de Felipe Casals muy interesante, una gran película mexicana de los años 70 llamada o de los años 80 llamada Los motivos de luz, con esta gran actriz que es Patricia Reyes Espíndola, yo la recomiendo bastante, pero por otro lado existe el caso de lo sobrenatural, que es una leyenda de la época colonial llamada la Llorona. La Llorona. Y bueno, un dato que yo he escuchado, que su lamento, el grito de ay mis hijos, tiene una, pa- este, ¿cómo se podría decirse? Particularidad muy, muy rara. Se supone, o esto dice la leyenda, que empiezas a escuchar ay mis hijos, y que entre más lejos la escuchas, o da la impresión de que está lejos, es porque está muy cerca. Uh -huh. Y que cuando lo escuchas muy cerca el grito, puedes estar tranquilo porque en realidad está a mucha distancia de donde tú estás y no corres el riesgo de toparte con ella. Un efecto Doppler invertido. Algo así. Sí. De hecho, yo también estaba pensando en Big Bang Theory. Este, que spoiler alert, próximamente estaremos hablando sobre Series con... series que nos gustan, tanto de comedia como en general de cualquier temática. Así es. Y pues bueno, la verdad, Víctor, para este episodio nos hubiera gustado mucho contar con la presencia de un gran amigo, el buen Toño García, Así es. el buen profe Toño, pero por diferentes cuestiones pues no pudimos coincidir en tiempos, pero le mandamos un saludo. Sí. Sabemos que él hubiera dado un toque muy especial a este episodio, ya que él pues conoce mucho sobre las leyendas. Sí, incluso las representa con su grupo de teatro Guiñol.
en diferentes escuelas. Sabemos que el profe Toño es un asiduo a esta práctica de los títeres y que ha hecho ya una formación tradicional en diferentes escuelas, bueno, aparte de aquí en la universidad donde él trabaja. Y precisamente no está con nosotros porque andan con actividades del Día de Muertos, poniendo altares, haciendo representaciones, pero sí le mandamos un saludo al profe Toño, al buen profe Toño, y a todas aquellas personas que nos siguen y que si saben alguna leyenda, escríbanos, compártanla y en algún momento, si el podcast sobrevive muchos años, ¡ay, mis perros! ¡Ay, perrillos! Ay, perrillos. Vamos a invitar gente para que también nos cuente leyendas que conozcan, no solamente mexicanas, estas leyendas, algunas tienen su origen en tradiciones españolas, Sí. como las que rescató, las leyendas medievales que rescató en pleno romanticismo, válgame, el autor de Rimas, Narraciones y Leyendas, se me fue el nombre de este Becker. Gustavo Adolfo Becker. Como Sí, las golondrinas. sí, así es. Tiene ahí unas leyendas muy interesantes, los amantes de piedra, el gnomo, la corza blanca. Yo les recomiendo mucho leer ese libro. Si les gusta leer historias sobrenaturales, aparte del buen Edgar Allan Poe, que la gente recurre mucho a él, yo les recomiendo mucho leer a Gustavo Adolfo Becker. Muy buena recomendación, Víctor. Y pues bueno, con esto pues, concluimos el episodio de esta semana. Les recordamos que nos pueden seguir en redes como Perrillos Podcast en Instagram. A mí también en Instagram me pueden seguir como ivanromero.c. A mí en Instagram como Víctor Manuel Córdoba Pereira. Quiero hacer un pequeño paréntesis para promocionar el canal de YouTube de mi compañero Iván. Tiene un canal donde sube algunos videos muy interesantes sobre... ahorita está subiendo sobre juguetes basados en figuras basadas en personajes de cómic. Síganlo si les interesa el tema. A mí me gusta bastante y como es mi perrillo, yo lo recomiendo. Gracias, Víctor. Pueden encontrar el canal como ivanromero.c, al igual que mi Instagram personal. Y pues bueno, perrillos, esto sería todo por esta semana. Nos vemos el próximo viernes en un viernes más de Perrillos Podcast. Así es, felices fiestas relativas a Halloween y al Día de Muertos. Pásenla muy bien. Si les gustan las historias de terror, compártanos para más adelante enriquecer estas secciones. Que estén muy bien, les mando un abrazo y que tengan felices apariciones, felices fiestas del Día de Muertos. Mi nombre es Víctor Córdoba y esto fue Perrillos Perrillos Podcast.